Hola chicos, ¿cómo están? Hoy comenzamos la semana 28 de actividades y durante esta semana profundizaremos en la relación entre el ecosistema y las plantas. Por ese motivo, el día de hoy leerás un texto expositivo sobre la diversidad de las plantas e identificarás información que aporte a la respuesta de la pregunta de investigación y sustentarás los resultados en tu indagación con una información confiable. Por ello, la actividad del día de hoy es leemos sobre la diversidad de las plantas y lo desarrollaremos en el área de comunicación. Muy bien, ¿cuál será la meta del día de hoy? Leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Esta es nuestra meta del día de hoy, lo que tenemos que lograr. Para empezar, ¿qué nos dice? A ver, vivir la experiencia de sembrar una planta y ver cómo se desarrolla en el ecosistema que se ha generado es ciencia pura, basada, basada en la observación y recojo de datos. La consulta de textos expositivos proporciona información que te permite comprender en profundidad los diversos fenómenos y procesos naturales que identifiques. Además, debes considerar que nuestro país tiene una gran variedad de ecosistemas que favorece la diversidad de flora. Piensa ahora, a ver, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de flora es la planta que estás sembrando, que has cultivado? ¿Qué tipo de flora será? Tú ya has leído textos expositivos con diversas estructuras. A veces estos solo están conformados de párrafos en los que se exponen ideas que desarrollan un tema. Otros textos incluyen gráficos, mapas y esquemas que complementan la información. En esta oportunidad leerás el fragmento de un informe importante que ha sido escrito y publicado por el Ministerio de Ambiente del Perú. Ahora te dice, observa el texto primero. La diversidad de especies biológicas, flora. Aquí está. Primero te pide que observes. ¿Qué vas a observar? Dice acá, presta atención a los subtítulos. Aquí están los subtítulos, ¿cierto? Tienes que prestar atención de qué nos está hablando cada subtítulo, qué nos dice en cada subtítulo. Dice también, presta atención a las imágenes que están acá, ¿cierto? Son gráficos, ¿no? Y otros aspectos que tú puedas considerar importantes. Muy bien, entonces tú primero vas a observar ese texto prestando atención a los subtítulos, las imágenes y otros aspectos que para ti sean importantes. Después de observar, te haces estas preguntas. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué es lo que más te habrá llamado la atención? De repente, los gráficos, de repente, los subtítulos. ¿De qué tratará? Ah, mira, me dice el nombre del el título del texto, ¿no? Pero ¿de qué crees que tratará? ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? ¿Traerá información útil para la indagación que ya has elaborado la semana pasada? Ah, mira, entonces te vas a hacer estas preguntas. Para leer este texto, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Recuerda que primero lo has observado, ¿no? Ahora te dice, para que leas, ten en cuenta estas recomendaciones. Identifica el título central. ¿Cuál es el título principal? No te dice todavía el subtítulo. Primero identifica el título central. Lee la información y relaciónala con los gráficos. Te darás cuenta de que tanto la información general y la adicional de las tablas se complementan. Es decir, mientras estás leyendo la información, relaciona esta información con los gráficos que te están mostrando. Porque se van a complementar esa información, tanto de lo que está aquí en escrito como en el gráfico. Cuando leas los párrafos, te dice acá, subraya o anota, en este caso, si es que no puedes tenerlo a la mano, anota al lado la idea importante o el dato que te sea útil para tu indagación. Cuando leas el gráfico estadístico, a los gráficos que están acá, no pierdas de vista la relación que hay entre los años y la cantidad de especies. Lee la interpretación que está debajo, pues te ayudará a comprender lo esencial. Puedes hacer anotaciones al costado. Es decir, en estos gráficos, en la parte de abajo, hay información. Dice que es muy importante para que leas porque te va a ayudar a comprender, a interpretar ese gráfico. Cuando leas las tablas, ten en cuenta que son de doble entrada, es decir,
Puede dar información por aquí, información en forma vertical y información en forma horizontal. Y debes relacionar los datos para identificar la información que te interesa. Puedes también anotarlo a un lado. ¿Te diste cuenta de que hay un gráfico de barras muy particular? Mira, esto, ¿no? Compara las barras para obtener información importante. Es decir, compara, mira, que está uno está más abajo, otro más arriba, como que no están todos iguales, ¿no? No olvides reconocer quién es el emisor. Si es necesario, lee nuevamente el texto. Y si alguna palabra es muy complicada de entender en el mensaje global de las ideas, te sugerimos que busques su significado en el diccionario. Muy bien, entonces con todas las recomendaciones que ya nos dieron para la lectura, ya podemos leer el texto. Identifiquemos el título general, Diversidad de especies biológicas, flora. A ver, empecemos. En el año 2019, el Ministerio de Ambiente del Perú publicó el sexto informe nacional sobre la diversidad biológica. El documento inicia afirmando que Perú es un país megadiverso y que nuestro conocimiento sobre las especies biológicas existentes están en constante crecimiento. Las listas y el número de especies conocidas de cada grupo cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies, el registro de algunas no reportadas anteriormente y en el territorio nacional revisiones de su nombre y clasificación. Así se producen cambios y arreglos en la nomenclatura de cada una de ellas. Muy bien, entonces, en este párrafo, ¿de qué nos está hablando? Que el Perú es un país megadiverso, ¿no? ¿Y por qué será megadiverso? ¿Qué tiene para que sea megadiverso? Entonces, podemos sacar de este párrafo una idea. El Perú es un país megadiverso por su diversidad biológica. Entonces, es una idea que hemos podido rescatar de este párrafo. A ver, acá está, es megadiverso. Y vamos al siguiente párrafo. Ojo, mucha atención, leer el subtítulo, riqueza de flora. Y acá hay un gráfico que lo vamos a tener que relacionar con ¿qué? Con la información que está acá. A continuación, se presenta un gráfico con información actualizada de la riqueza de especies de flora que existe en el Perú, basada en la literatura publicada y en la consulta que se realizaron a expertos. Es decir, acá este gráfico, ¿no? Este gráfico es actualizado, dice registro cronológico de especies de plantas peruanas reconocidas. Y esta información está basada en literatura publicada y en la consulta que se realizaron a expertos. Podemos ver acá cantidades y aquí los años, ¿no? Que ha ido variando. Podemos ahí observar, ¿no? Que ha habido variaciones. Así es como un gráfico de barras, pero está solamente señalado con puntos. Continuemos. En los últimos años, varias publicaciones han mejorado nuestro conocimiento sobre el número de especies vegetales en nuestro territorio. El número de especies vegetales peruanas reconocidas se estima en 20.533 especies. Mire, ¿cuánta cantidad de especies vegetales hay en nuestro Perú? Entre los años 2014 y 2018 se han descrito al menos 171 nuevas especies de planta y registrado por primera vez 19 especies, lo que da un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza, en la riqueza en biodiversidad. Mira, en estos años ha habido o se ha aumentado 190 especies nuevas, ¿cierto? Ahora leamos lo que nos dice acá. Dice que tenemos que interpretar, ¿no? Hay un gráfico de barras, que acá está señalado por puntos, y la cantidad, ¿no? Y aquí están los años. ¿Qué nos dice acá? El número total de especies reconocidas disminuyó en 52 especies desde el 2013, pero se debe a arreglos taxonómicos y eliminación de sinónimos. Miren, dice que 2013, ¿qué pasó? Disminuyó ¿cuánto? 52. Pero ¿por qué ha disminuido? ¿Por qué dice que ha disminuido? Dice por arreglos taxonómicos y eliminación de sinonimias. Es decir, habían plantas o especies vegetales que tenían el mismo nombre y lo han ido eliminando, por eso ha disminuido. Entonces, chicos, mira, es muy importante tener en cuenta e interpretar este gráfico, ¿no? Que mira cómo ha ido cambiando en algunos
Ha ido bajando, aumentando. Ahora, esta información te da hasta el 2017. ¿Qué información que está acá no lo han considerado aún todavía en el gráfico? Esto de acá, ¿no? Entre los años 2014 y 2018, o sea, tendrían que aumentar 2018, ¿no? Aunque hay un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza en biodiversidad. Muy bien, entonces, ¿qué ideas podemos sacar de este párrafo? A ver, ¿qué nos puede decir lo primero? El número de especies vegetales peruanas reconocidas se estima en 20.533 especies. Una primera idea importante, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. El número total de especies reconocidas disminuyó en 52 especies. Claro, mira, acá nos dice, ¿no? Desde el 2013. ¿Pero se debe a qué? Arreglos taxonómicos y eliminación de sinonimias. Mira, otra idea importante que ha disminuido, ¿no? Pero no porque haya extinción, sino es por eliminación de sinonimias, o sea, parecidas, ¿no? Nombres parecidos. ¿Cuál es la otra información? Entre los años 2014 y 2018 se han descrito un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza en biodiversidad. Lo que no han considerado en el gráfico se está incluyendo, ¿no? Entonces, mire, aquí hay una información importante, ideas que se ha ido sacando de este párrafo. Plantas nativas del país. Acá hay un siguiente subtítulo, ¿cierto? Del texto. ¿Pero qué será, no? Una planta es nativa porque pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. En el informe también presentan la diversidad de plantas nativas o diversidad genética que el país tiene. Se detalla que es amplia y compleja, porque reúne la variabilidad intraespecífica de especies domesticadas y silvestres. En la actualidad no se cuenta con bases de datos con respecto a las especies peruanas silvestres. No obstante, existe la necesidad de contar con esta información. Sin embargo, se puede destacar y describir el esfuerzo que se ha desarrollado para conocer la diversidad genética de especies vegetales cultivadas. Muy bien. Entonces, aquí nos menciona algunas especies, pero acá también nos menciona algunas plantas nativas, ¿no? Que son los cultivos, la diversidad genética, o sea, se refiere a la variación que tiene este cultivo y que le permite adaptarse a cambios del entorno, ¿no? Adaptarse o no adaptarse. Esta es la cantidad de especies y acá las especies de este grupo que ha logrado ser domesticadas. Acá nos menciona la papa, el tomate, el ají, rocoto, algodón, maíz, quinoa. Además de las especies mencionadas en esta tabla, se han estudiado las siguientes, como la kiwicha, tarwi, sachainchi, yuca, camu camu, castaña, cedro y chihuahuaco. Asimismo, han identificado variedades promisoras de especies vegetales, como el achiote, arracacha, chirimoya, maní, mashua, tuna, yacón, piñón blanco, entre otras. Muy bien, entonces aquí nos están hablando de plantas nativas del país, ¿no? La diversidad genética, el cultivo, las especies que han logrado ser domesticadas, ¿cierto? Entonces, de esta parte del texto, recuerda, tienes que relacionar la información que te dice acá con la información del gráfico, con la información que está escrito, ¿no? Acá menciona algunas que aquí nos las está mencionando en el cuadro. Pero, ¿qué idea importante puedo sacar de esta información? Es una planta nativa porque reúne la variabilidad intraespecífica de especies domésticas y silvestres. Una idea importante de esta parte con este subtítulo, ¿no? Esta es una idea importante. A ver, ¿qué más nos dice? Entre las plantas nativas se tiene la kiwicha, el tarwi, sachainchi, yuca, camu camu, castaño, cedros, chihuahuaco. Han identificado variedad de especies vegetales también como el achiote, arracacha, chirimoya, maní, mashua, tuna, yacón, piñón blanco, entre otras. Entonces, estas son ideas importantes a partir de esta parte que se ha leído. Ahora te pregunto, ¿la planta que tú estás cultivando, que has empezado la semana pasada con tu indagación, será una planta nativa del país?
Entonces, esa idea también puedes complementar aquí si esa planta que tú estás cultivando será nativa. Entonces, lo puedes completar. Sobre algunas especies amenazadas, el siguiente subtítulo del texto. En el informe se enfatiza que desde el 2006 no se presentan cambios en el número de especies de flora silvestre amenazadas, reconocidas por las normas peruanas. Estas son las cifras de las especies vegetales en esta condición. Estas son las especies, ¿no? Que de estas familias de vegetales, de flora, que están siendo amenazadas. A ver, tenemos las orquídeas. Aquí dentro de cada una de ellas hay una cantidad de plantas. En orquídeas, solanáceas, asteráceas, cactus, malvaceas, fabáceas, rosales, palmas y otras familias. Acá te dice el porcentaje que están siendo amenazadas y qué cantidad de especies está siendo amenazada. Dice acá, taxones de plantas en amenaza, 658. Es decir, 658 especies están siendo amenazadas. Muy bien. Dentro de cada una de estas familias hay una cantidad de plantas. Por ejemplo, dentro de la familia de las solanáceas se encuentran la papa, el tomate, la berenjena, los ajíes. En las familias de asteráceas, dentro de esta familia está la manzanilla. Fabáceas se tiene a la arveja, lenteja, frijoles, garbanzo, la alfalfa. Es decir, dentro de estas familias hay cantidad de plantas, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿en cuál de estas familias estará la plantita que tú has cultivado? Claro, algunos de repente, uy, ya encontré la manzanilla, ¿no? Entonces, en asteráceas, entonces se encuentra, está siendo amenazada, ¿no? Es una especie que es una familia de flora que está siendo amenazada, ¿no? Entonces, ustedes a ver, también pueden identificar en cuál de estas familias se encuentra la plantita que ustedes están cultivando. Miren, que acá te muestra un cuadro, ¿no? Hay un gráfico de barras que está en forma horizontal. Dice acá, categoría de amenazas en flora. Acá según la categoría que están siendo amenazadas. Peligro crítico, en peligro y vulnerable. En peligro crítico dice que son 194, un 25%. En peligro, 73 especies es 10%. Vulnerables, 391, un total de 50%, ¿no? Entonces aquí nos está dando estos gráficos, bueno, estas barritas que están en forma horizontal nos dan las cantidades según la categoría que están siendo amenazadas. Muy importante interpretar esto gráfico. Ahora te pregunto, ¿qué información podemos sacar de esta parte? A ver, ¿cuál es lo primero? Cuando una planta está amenazada o en peligro es porque está en riesgo ¿de qué? De desaparecer, ¿no? Entre las plantas que están en peligro de extinción o amenazadas son la familia de las orquídeas, las sonáceas, asteráceas, cactus, malvaceas, fabáceas, rosales y palmas. Esas son entre ellas, ¿no? Que están siendo amenazadas. Hay un total de 194 especies de flora que están en peligro crítico. Mira, estoy dando una información acá, ¿no? Entonces también de repente tú puedes poner que están vulnerables, la cantidad, ¿no? Pero acá estoy dando quién está en peligro crítico. Ahora te pregunto, no olvides si la planta que cultivaste es una especie amenazada. Es decir, entonces tienes que reconocer si la plantita que tú has cultivado, ¿en qué de estas familias está? Porque cada una de las plantas pertenece a una de las familias. Y si no está, es porque no está siendo amenazada, ¿no? Entonces, puedes eso también tener una idea, porque aquí se han mencionado ideas de esta parte del texto, ¿no? Y por último viene la fuente bibliográfica. Muy importante para saber que es una fuente confiable. Adaptado del Ministerio de Ambiente 2019. ¿Cuál es el título? Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica, la biodiversidad en cifras y recuperado de esta página web. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue recuperado? El 20 de septiembre del 2020, me hace poco nada más, ¿no? Entonces también de esta parte puedes sacar información para que puedas dar ideas importantes, ¿no? El nombre del texto, de quién fue el que publicó, en dónde fue publicado, cuándo ha sido recuperado. Muy bien, recuerda que tú también tienes que hacer la lectura del texto. Ya hemos ido sacando ideas de estas partes, de cada parte del texto, para que ustedes también lo tengan presente, ¿no? Y no olvides también averiguar si tu plantita está siendo amenazada.
Sigamos comprendiendo, dice. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata tu indagación? A ver, ¿de qué trataba? De la planta, ¿no? Ahora te dice, ¿qué información identificada en el texto se relaciona con tu indagación? A ver, escríbelo, dice, en una lista. Todas las ideas que están relacionadas a qué? A tu indagación, que es las plantas. A ver, todas las ideas las vas a estar escribiendo acá. Recuerda que también ya hemos ido sacando ideas durante la lectura, ¿no? Pero también tienes que complementar si tu plantita que tú has cultivado es nativa, si está siendo amenazada, con eso complementas tu información. Muy bien, entonces estas preguntas las vas a responder en las hojitas o en el cuaderno donde estás trabajando. ¿Te sientes segura o seguro de haber recogido toda la información que necesitas? A ver, ¿estarás seguro? Dice, lee las siguientes interrogantes y fíjate si tus anotaciones que has hecho en la lista dan a estas respuestas. Mencionar la cantidad de flora que tiene nuestro país. Si has mencionado, uy, muy bien, tu anotación está bien. ¿Por qué nuestro país es megadiverso? Incluye, dice, ediciones que no aparecen en el gráfico. ¿Recuerdas que no aparecía una información en el gráfico y se iba mencionando como idea? Claro, entonces sí, ¿no? ¿Han aumentado o disminuido? ¿Qué nos decía también en la información debajito del gráfico? Si había aumentado o disminuido. Entonces, si has considerado todo eso como una idea, muy bien. ¿Confirma si la planta que estás sembrando es nativa? Ah, mira, esta es una idea. Estás confirmando si la planta que tú has cultivado será nativa o no será nativa. Eso también tienes que escribir como tu idea. ¿Por qué tú dices que es nativa? ¿Cuándo una planta es nativa? ¿Cuáles son plantas nativas? Si estas están en tus ideas que has apuntado, muy bien. Confirma si la planta que estás sembrando es una la que está en peligro de extinción. Es decir, en tus ideas estás mostrando si está en peligro o no de extinción. ¿Y por qué dices que sí o por qué dices que no está en peligro? Cuando una planta está en peligro de extinción, cuando una planta está en peligro de extinción o amenazada. Si has mencionado esa idea, también está bien. ¿Qué plantas están en peligro? ¿Cuántas de manera crítica? Mira, si estás mencionando esas ideas, muy bien, porque ya hemos ido sacando también durante el texto, ¿no? Entonces, muy bien, has mencionado esas ideas. Si te falta por ahí completar una, lo complementas. Dice acá, si todavía las respuestas a alguna de las preguntas del cuadro no están en tu lista, lee nuevamente el texto y busca las respuestas que faltan y agrégalas. Como te habrás dado cuenta, no toda la información de un texto expositivo es útil. Claro, porque no has utilizado, en las ideas importantes no has utilizado toda esa información, sino que has ido sacando ciertas ideas. Solo debes identificar aquella que te interesa y responde a tus propósitos de búsqueda de información. Recuerda, un lector meticuloso busca información importante según sus intereses en toda forma de presentación de información, en párrafos, en gráficos estadísticos, tabla de doble entrada, en mapas. Ya ves, un lector meticuloso busca información de diferentes, tanto en párrafos, en gráficos, en imágenes, que le pueda brindar una información. Según lo explicado, no olvides que cada vez que leas un texto expositivo, debes preguntarte, ¿para qué estoy leyendo este texto? ¿La información que busco se relaciona con mi tema de indagación? ¿Es un texto confiable? Entonces siempre te tienes que hacer estas preguntas. Ten en cuenta que has leído un texto expositivo para obtener información sobre la diversidad de plantas y elaborar un resumen. Claro, recuerda la meta. El día de hoy vas a leer ese texto para que elabores un resumen. Y te dice acá, ahora que has anotado información importante, elabora tu resumen para que lo coloques en tu cuaderno de experiencia. Ah, mira, ese resumen que vas a elaborar, ¿dónde lo vas a colocar? En el cuaderno de experiencia que tú ya has elaborado. Primero agrupa las ideas que anotaste según el siguiente cuadro. Miren, las ideas sobre la cantidad de flores en nuestro país, ideas sobre las plantas nativas en nuestro país, ideas de las plantas que se encuentran amenazadas y datos de la fuente. Por ejemplo, yo apunté acá. El número de especies vegetales peruanas reconocidas se estima en 20.533 especies. El número total de especies reconocidas disminuyó en 52 especies desde el 2013, pero se debe a arreglos y eliminación de sinónimos. Entre los años 2014 y 2018 se han descrito un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza en biodiversidad. ¿Te has dado cuenta que son las ideas que he colocado en la actividad anterior y también las ideas que he ido sacando de cada parte?
Entonces, aquí estoy organizando en cada cuadro. Yo ya les ayudo con eso, ustedes van a ir organizando la información que te pide en cada uno, incluso los datos de la fuente. Ahora, te dice, con cada grupo de las ideas, arma 4 párrafos. De acá, vas a completar todo, ¿cierto? Y vas a armar tu resumen. No olvides el título y vas a escribir lo que has colocado en este cuadro en este párrafo. Lo que has colocado en este cuadro en este párrafo. Este cuadro, tercer párrafo. Y por último, los datos de la fuente, ¿cierto? Pero no olvides, no vas a ir escribiendo con guiones, sino que tienes que ir uniendo a través de ¿qué? De conectores, usando puntos, comas, los signos de puntuación. Ya no va a ser guiones como el anterior, sino aquí ya va a estar escrito de frente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estás elaborando tu resumen. No olvides colocar un título a tu resumen. No va a decir título, un título que tú le vas a poner, ¿de acuerdo? Entonces, listo, elaboras tu resumen. Ahora, revisa. Con la siguiente lista de cotejo vas a revisar tu resumen. ¿De acuerdo? Acá ya hay una serie de criterios. Si estás mencionándola en tu resumen, vas a marcar sí. Y si no lo has mencionado, entonces vas a tener que revisarlo. En familia. ¿Qué te dice en familia? A ver, muestra tu cuaderno de experiencias y el resumen que has elaborado. Puedes mostrarle, ¿no? Coméntale sobre la investigación que estés realizando y el proceso de indagación que estás desarrollando con tu planta. Pide apoyo para organizarte en estos días y contar con espacio acondicionado para tu experiencia de indagación. Muy bien, eso vas a compartir con tu familia. Luego, por último, para terminar, reflexiona. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué tendré en cuenta para cuando me toque elaborar otro resumen? Mire, muy importante. Entonces, con esas palabritas vas a ir reflexionando, ¿no? Vas a reflexionar dando respuestas a estas preguntas. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ustedes también lean el texto y resuelvan sus actividades. Eso es todo por el día de hoy.